Hola Polémata, ¿cómo estás? Después de 10 meses enseñando pensamiento crítico, he visto que entender una idea es mucho más fácil que usarla bien. En una de las tutorías del curso avanzado de pensamiento crítico se vio muy claro. Analizamos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede afectar un límite de precios, es decir, un tope de precios, a la oferta del alquiler habitual? Para responderla, en la tutoría dibujamos un esquema, un mapa causal, con las opciones que tenía un propietario de una vivienda si le limitaban el precio. Enseguida se empezó a llenar todo de flechas. Al principio la cuestión parecía sencilla. Si con el límite de precios los propietarios esperaban ganar menos, algunos podían vender la vivienda o ponerla en Airbnb. El mapa causal parecía claro hasta que intentamos justificar cada una de las flechas. La realidad es que no sabíamos cuántos propietarios dejarían el alquiler habitual, y vender una vivienda tampoco reducía necesariamente la oferta. ¿Por qué? Porque el comprador podía volver a alquilarla. Esa tutoría resume muy bien lo que nos ha ocurrido muchas veces. Puedes empezar pensando que tienes un tema bastante claro y media hora después sentir que sabes menos que al principio. Este no es el mejor eslogan para vender un curso, pero describe bastante bien lo que me he encontrado durante estos últimos 10 meses. Durante el curso hemos hablado de vivienda, pero también hemos hablado de inteligencia artificial, de la jornada laboral de 4 horas y muchos temas más. En muchos de estos temas, de estas cuestiones, los alumnos ya tenían una opinión formada, y yo también, por supuesto. Y es que puedes abrir el periódico y leer que han vuelto a subir los alquileres y soltar inmediatamente la culpa es de Airbnb. Pero en una práctica del curso, tienes que explicar cómo Airbnb hace subir los precios y qué datos permitirían comprobarlo. Y ahí es cuando empiezas a ver la cantidad de cosas que te faltan. Todo se complica mucho más cuando analizas un discurso sobre un tema que te importa, que donde estás implicado, y obviamente lo que te sale de dentro es o darle la razón si estás de acuerdo o desmontarlo si no te gusta o no estás de acuerdo. En cuanto lees una noticia, un artículo, es muy fácil que aparezca una primera reacción. ¿Esto tiene sentido? ¿O este autor intenta manipularme? Es normal. Pero si la conclusión coincide con lo que ya pensabas, ya he comentado, sueles hacer la vista gorda. Y si te incomoda, buscas enseguida cómo atacarla. Vamos a volver al ejemplo de la vivienda. Imagina que un artículo de un periódico, afirma que limitar los precios reduce la oferta del alquiler. ¿Vale? Para saber si tiene razón, lo primero que hay que hacer es concretar lo que está afirmando. Puede estar defendiendo que limitar los precios siempre reduce la oferta, o bien que algunos propietarios podrían dejar de alquilar. Estos son afirmaciones diferentes. Puedes rechazar la primera y considerar razonable la segunda. Durante el curso hemos pedido a los alumnos que antes de evaluar un discurso expliquen con sus propias palabras qué es exactamente lo que afirma y que lo hagan de forma que el autor de ese discurso podría decir, sí, eso es lo que defiendo, exactamente. Solo después, y repito, solo después buscamos los puntos débiles y comprobamos si las pruebas son suficientes. Y es que posponer el juicio es principalmente la habilidad más importante del pensador crítico. Ya habrá tiempo de decidir si el discurso tiene o no razón y en qué medida. Imagina que encontramos pruebas convincentes de que algunos propietarios dejaron de alquilar por el límite de precios. Eso apoya una parte de la afirmación. Pero todavía nos falta saber si fueron tantos como para que se notara en el número de viviendas disponibles o si por el contrario estamos hablando de unos pocos casos. Así que la conclusión podría ser que el límite de precios sí que influyó en reducir la oferta, pero mucho menos de lo que daba a entender el autor en ese artículo. Sinceramente te digo, creo que el curso ha ayudado a algunos alumnos a ser menos tajantes cuando las pruebas son insuficientes. Los he visto en directo en una tutoría cambiar de postura después de ver que, bueno, efectivamente las pruebas no apoyaban su postura. Y ahora te voy a hacer una confesión. Me gustaría mucho que tú, que estás escuchando este capítulo o que me estás viendo en YouTube, te apuntases a la segunda edición del curso de pensamiento crítico que comienza en octubre. Obviamente tengo un incentivo muy claro para contar lo que ha funcionado bien y dejar en segundo plano o no mencionar lo que no ha funcionado. Pero, y aquí está uno de los aprendizajes que he visto muy importantes, que yo tenga algo que ganar o que alguien tenga un incentivo, no basta para descartar lo que acaba de decir.
Por supuesto, cuando alguien tiene un incentivo como yo para vender este curso, sí que conviene preguntarme en qué me baso, por qué deberías apuntarte a este curso. La realidad es que los cambios más importantes que se han dado durante este curso de 10 meses han sido las personas que más implicadas han estado, las que más han participado. Y esos alumnos me imagino que ya estaban bastante dispuestos a revisar sus ideas desde el principio. Quizás el curso les ha ayudado a mejorar o quizás habrían cambiado igualmente porque ya tenían esa actitud de antemano. No sé cuánto del cambio viene del curso y cuánto viene de ellos mismos. Pero bueno, al margen de la charla que tuve con 3 de los alumnos del curso que has podido escuchar en Polímatas hace un par de semanas, también tengo otro caso de Laura, de una alumna que no estuvo en esa charla, pero que es bastante interesante porque he visto una progresión importante en ella. Laura contó en la primera encuesta del curso que hice que solo aplicaba lo aprendido muy de vez en cuando. Sentía que se le iban olvidando las ideas y los conceptos y que necesitaba practicar más. Por esas fechas hizo un ejercicio que consistía en construir la mejor versión posible del argumento de otra persona, lo que llamamos hacer un hombre de acero. Después escribió en el grupo de Telegram del curso que le había impresionado lo que se puede aprender cuando escuchas al otro sin estar pensando constantemente en defender tu postura. 3 meses después, en la segunda encuesta que hice, dijo que ya estaba usando lo aprendido varias veces por semana. Hubo un progreso importante. Y me contó que lo notaba sobre todo cuando hablaba con personas que pensaban diferente a ella. Y me dijo que el curso estaba ayudándola a cambiar su manera de escuchar. Obviamente no quiero sacar demasiadas conclusiones de 2 encuestas y un mensaje, pero encaja con algo que he visto en las tutorías. Algunos alumnos ya se paran y se hacen preguntas que al principio tenía que hacerles yo. En la tutoría donde trabajamos sobre el tope de los alquileres, empezamos con una pregunta concreta. Cuando se limita el precio, ¿qué es lo que hace que haya menos pisos disponibles para alquilar? A los pocos minutos ya estábamos discutiendo si la medida tomada por el Ayuntamiento de Barcelona era buena, era mala, regular, pero no estábamos respondiendo a la pregunta que yo había planteado. Para decidir si el límite merece la pena hay que tener en cuenta todos sus efectos. Es obvio que puede beneficiar a aquellos que ya viven de alquiler, si consiguen pagar menos, pero también puede perjudicar a quien busca piso si no lo encuentra, porque hay menos oferta. Esto de empezar por una pregunta y acabar yéndonos por los cerros de Úbeda nos ha pasado muchas veces en las tutorías. Puedes estar razonando muy bien, encontrar datos, evidencias, pero estás respondiendo a preguntas completamente diferentes a las que querías resolver. Y esto lo puedes ver muchas veces en los debates. Alguien lanza una pregunta o plantea unos argumentos y la otra persona responde de una manera muy estructurada, muy bien sustentada, incluso saca informes o estudios, pero es que no le está respondiendo a lo que ha planteado su interlocutor. Esto lo fui viendo en las diferentes tutorías, así que aprendí que tenía que ser muy reincidente a la hora de plantear la pregunta. Y además plantearla de un modo muy concreto, al principio y durante toda la tutoría. Y si durante el análisis aparece otra pregunta mejor, la cambiamos, pero nos intentamos ceñir a la pregunta principal. Lo importante es saber en todo momento qué es lo que estamos intentando averiguar, porque de eso depende qué pruebas necesitamos, qué es lo que tenemos que buscar. En las primeras tutorías era muy habitual que alguien, una vez planteado un discurso, dijera, no, es que esto no me convence. Pero lo que ocurría es que no sabía explicar exactamente por qué no le convencía. Y, lógicamente, mientras la duda estuviese ahí, tampoco sabíamos qué había que comprobar, qué es lo que estaba mal. Con el tiempo, los alumnos han aprendido a concretar más. Por ejemplo, el artículo muestra que después de aprobar el límite de precios había más pisos disponibles para alquilar, pero eso no demuestra que el límite no haya reducido el número de viviendas. Puede parecer contradictoria esta frase, pero no lo es. Sin el límite de precios, quizá el número de viviendas habría aumentado todavía más. Para saber qué efecto tuvo exactamente la medida, necesitaríamos comparar lo que ocurrió con lo que habría ocurrido si no se hubiera aprobado. A este segundo escenario, a este planteamiento, se le suele llamar contrafactual, que es uno de los conceptos importantísimos en la parte de causalidad del curso. El problema es evidente, no podemos observar la misma ciudad, por ejemplo Barcelona,
con el límite de precios y sin el límite de precios. No podemos hacer un experimento de ese tipo. Así que lo que tenemos que hacer es buscar una comparación. Por ejemplo, podemos mirar qué es lo que ocurrió en ciudades parecidas a Barcelona, con el mismo histórico, donde no se limitó el precio. Si allí el número de viviendas aumentó más, tendríamos algún motivo para pensar que el límite frenó ese aumento en Barcelona. La comparación, por supuesto, no resuelve por sí sola la pregunta, pero al menos ya nos da unas pistas. Poder definir mejor el problema no significa poder resolverlo, pero obviamente es el primer paso antes de resolverlo. Entonces, ese progreso que yo he visto en poder definir mejor cuáles son las dudas, qué es lo que me falta, cuál es el problema, ha hecho que automáticamente muchos alumnos hayan podido dar el siguiente paso de, vale, ahora ya sé la información que tengo que buscar. Vamos a buscar estudios sobre este tema, por ejemplo. Una cosa que he observado y que a veces era frustrante es que después de una tutoría los alumnos salían pensando, bueno, este tema ya lo he entendido, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando volvíamos otra vez la siguiente tutoría a plantear una cuestión similar, volvían a caer en lo mismo. Al principio yo hacía mucho esfuerzo en corregir a los alumnos, explicarle lo que estaba mal, pero me di cuenta de que esa no era la forma más eficaz de que aprendiesen. Obviamente era la forma más rápida de dirimir la cuestión, pero no había un aprendizaje profundo. Así que empecé a contenerme y a preguntar más. Oye, ¿cómo sabes esto? ¿Qué pruebas necesitarías? A veces en esa misma conversación eran otros compañeros los que aportaban algo, lanzaban una pregunta y ahí había un debate. Bueno, pues me di cuenta que de esas preguntas salía algo mucho más valioso. Salía un entrenamiento del pensamiento. Me di cuenta de que no era tan importante que los alumnos comprendiesen, por ejemplo, que era un contrafactual, sino que tenían que practicar constantemente durante las tutorías, durante las prácticas que hacían ellos solos, a crear contrafactuales. Eso era lo que producía un cambio y un aprendizaje real. Otro de los cambios que han sucedido durante estos 10 meses han tenido que ver con mi propio cambio como pensador crítico. Te voy a contar una anécdota simplemente para que lo veas. Hace unos días, Mariana, mi chica, compró varias cosas en el Aldi, varias cosas refrigeradas. Una de ellas era un rulo de algas con tofu, ¿vale? Es uno de estos días calurosísimos de Madrid, hacían 36, 37 grados, pero Mariana, en vez de venir directa a casa, que es lo que yo habría hecho, entró a una tienda de Humana a comprar algo de ropa. Yo le escribí por WhatsApp y me enteré. Y me enteré que llevaba como 1 hora y cuarto desde que había hecho la compra. En ese momento pensé, oye, ¿cómo no se le ha ocurrido que con este calor tenía que volver directa a casa? Pero mi cerebro empezó a dar saltos lógicos rápidamente y ya pasó de, bueno, no es que Mariana haya tenido un despiste o simplemente haya tomado una mala decisión puntual, sino que no tiene las cosas en cuenta, no se preocupa, tengo que estar yo pendiente. Ese fue el salto que tomó mi cerebro, ¿no? De una anécdota a conclusiones generales sobre Mariana. Y curiosamente, durante el curso he pedido muchísimas veces a mis alumnos que separen lo que ha ocurrido de la conclusión final que están sacando. Y aquel día me tocó hacerlo a mí. Mariana se había despistado o había tomado una mala decisión puntual. Yo había convertido ese despiste en una prueba de que tenía que estar yo pendiente de esas cosas y obviamente no era así porque no es algo que haga habitualmente. Y por supuesto, cuando escuches esta historia dirás, obvio, Val, es muy fácil, ¿no? Ver este tipo de cosas desde fuera. Pero lo difícil es darte cuenta cuando estás enfadado, cuando estás preocupado. En esos momentos, esas generalizaciones que tu cerebro hace automáticamente parecen evidentes, parecen un hecho. Y esto nos pasa a todos, creo yo. Y este es el motivo por el que en el curso hemos dedicado tanto tiempo a practicar con problemas diferentes. Mismo concepto en ámbitos diferentes. Esto se llama transferencia en pedagogía y es súper importante porque tú puedes aprender a utilizar los contrafactuales en un ámbito y no saber utilizarlos en otros si no practicas también en otros. Lo que quiero y lo que busco al final con este entrenamiento es que los alumnos automaticen, por ejemplo, el parar antes de juzgar o el parar antes de sobregeneralizar. Y esto se consigue con entrenamiento en diferentes ámbitos. Y bueno, estos son solo unos pocos aprendizajes que he obtenido de estos meses trabajando con mis alumnos.
Ha habido muchos más, pero estos me parecían interesantes, quizá no tan obvios, y quería compartirlos contigo. Este mes termina ya la primera edición del curso avanzado de pensamiento crítico y en septiembre voy a abrir 26 plazas para la segunda. Ya hay unas 60 personas interesadas, así que si tú también estás interesado, en el enlace que hay en la descripción de este podcast, de este vídeo, puedes consultar extensamente cómo funciona el curso, el temario completo, los precios, etc. De momento, simplemente me puedes dejar ahí tu email para apuntarte a la lista de interesados y en nada te enviaré un email con la información que necesitas para poder hacer la prerreserva. Pero por supuesto, antes de apuntarte, lee atentamente de qué va el curso, implicación que requiere y apúntate solo si realmente lo ves claro y si crees que te va a aportar algo a tu vida. También es verdad que hay muchos alumnos que se han apuntado por el puro placer de aprender, que puede ser una razón como cualquier otra. Bueno, y con esto me despido seguramente durante unas cuantas semanas porque quiero tomarme unas vacaciones merecidas, así que nos vemos seguramente a partir de mediados de agosto. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.